Hola, shalom, bendiciones, gracia y paz. Les habla su amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde la Iglesia Bíblica del Evangelio del Reino, en Cuba, en la provincia de La Tuna. Y hoy quiero compartir una palabra, que yo creo que es una palabra que puede ser de edificación a nuestras vidas. Suscríbase al canal, hasta lo último de la tierra, hagan un comentario, denos un like, comparta. Después que usted vea el video, si usted cree que es de edificación, si usted cree que está bien contextualizado, si usted cree que lleva palabras sobre todo de edificación, compártalo con otra persona. Ayúdenos a que este canal pueda llegar a más personas. Recuerde que vivimos en Cuba, no recibimos ganancias, yo no recibo ningún tipo de recurso monetario por este canal. No puedo explicarte ahora lo por qué. Francamente, el propósito de este canal es llegar a más personas. El canal se llama Hasta lo último de la tierra, basado en Hechos 1.8, porque tenemos un enfoque sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre misiones y también un enfoque doctrinal desde la perspectiva bíblica. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre autoridad espiritual. Y surgen algunas preguntas. ¿Por qué hay tanta carencia de manifestaciones auténticas del poder de Dios hoy en la iglesia evangélica? Segunda pregunta, ¿por qué hay tanta falsedad? ¿Por qué hay tanta falsificación de lo que supuestamente queremos llamar unción, gloria y presencia? ¿Por qué hay tanta carencia de milagros, señales, prodigios? ¿Por qué hay tanta carencia de esa lluvia del Espíritu de Dios que en los tiempos antiguos descendía sobre una congregación, descendía sobre un evento, caía el poder de Dios, allí se desataba una convicción de pecado profunda al estilo de Isaías, de Jacob, de Pedro, de Pablo? Ay de mí que soy pecador. La gente no se reía, la gente no danzaba, la gente no profetizaba, sino que la gente chocaba con la majestad, la santidad de Dios y veían su condición y caían doblegados allí por el rayo de Dios, por aquel poder de Dios, y caían allí reconociendo la majestad de Dios, viendo su putrefacción, su brindad, su vileza, y ahí caían doblegados. Y cuando esos hombres y mujeres se levantaban de aquella experiencia, ya allí su rostro, su cuerpo daban una evidencia de que habían tenido un auténtico encuentro con el poder de Dios. ¿Qué está pasando hoy con la verdadera autoridad espiritual y auténtica? No estoy hablando de esta payasada, no estoy hablando de estos circos de entretenimiento que están operando hoy en todos los ministerios quíntuple, en lo que debe de operar la iglesia. Cuando vamos a Mateo capítulo 21, versículo 23, allí dice la Biblia lo siguiente: allí los fariseos, en su envidia y en su celo ministerial y religioso contra el ministerio de Jesús. Recordemos que allí muchos de los adeptos de los fariseos habían decidido seguir a Jesús. Ya en el templo de los fariseos estaban bajando las ofrendas, estaban bajando los diezmos, ya allí no había siembra, los animales para el sacrificio también estaban disminuyendo, porque mucha multitud de los que antes iban al templo fueron allí a los pies de Jesús. Al ver que seguir a Jesús le era mucho más económico, le era mucho más ahorrativo, empezaron a sacarle el cuerpo allí a su adoración en el templo y a su esclavitud, manipulación y control de los fariseos. Y ellos decidieron seguir a Jesús. A causa de esto, los fariseos constantemente estaban allí poniéndole camarita a Jesús para ver en qué fallaba, para sacarlo por las redes sociales, sacarlo por Instagram, por YouTube, Facebook, por las diferentes redes sociales. Y le hacen una pregunta a Jesús en el versículo 23 de Mateo 21. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Y aquí, contextualizando, los fariseos se estaban refiriendo a los milagros, a las resurrecciones, a la multiplicación de los panes y los peces, a todas aquellas algarabías, aquella revolución espiritual, por así decirlo, que Jesús había desatado allí en Jerusalén, donde la religión muerta de los fariseos no producía nada, pero aparece uno que no tiene nada que ver con el templo de los fariseos, que no tenía título, que no era adicto, no pertenecía a ningún sindicato religioso, saduceo fariseo, era hijo del carpintero, el hombre del que te estoy hablando de Jesús, aparentemente nada lo favorecía, pero este Jesús oraba por los enfermos y se sanaban, le ordenaba a la muerte que se fuera y resucitaban a la persona, le decía a la naturaleza, le daba orden
y ella lo obedecía. ¿De dónde este hombre? ¿De dónde este hijo del carpintero? Que este don nadie, refiriéndose a Jesús, saque esta autoridad. Caballero, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros somos los maestros de la ley, nosotros somos la gente del templo, y en nosotros no se manifiesta nada de esto. Ahora, hay un problema. No quiero dedicarme a los fariseos porque estos eran unos delincuentes. Esto era lo que yo conozco, lo que yo llamo la mafia blanca del sistema religioso. Ahora, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús? Es lo que me interesa hoy compartir contigo. Hasta dónde Dios me dé la capacidad de revelártelo. Yo voy a Mateo capítulo 22, capítulo 14, Mateo capítulo 14, versos 22 y 23, y yo te invito a leer, dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, aquí hay 4 palabras en estos 2 versículos. Hizo a sus discípulos entrar en la barca, número 1. Al final del versículo 22, ve, entre tanto que él despedía a la multitud. Comienzo del versículo 23, despedida a la multitud. Número 4, subió al monte a orar aparte. Y número 5, y cuando llegó la noche todavía él estaba allí solo. Ahora, contextualizando y metiéndonos en el contexto de lo que estamos compartiendo, hablando sobre la autoridad espiritual del creyente, todos sabemos que hoy está operando en la iglesia, en el círculo religioso evangélico, unas supuestas manifestaciones de unción, de gloria y de presencia. Ahora, ¿qué hay de verdad de la mayoría de estas supuestas manifestaciones de unción, de gloria y de presencia? Aparecen unos hombres volando, aguantados con un cable, por allá por Colombia cogieron una nube y la pusieron en el templo y no sé qué cosa, y por aquí por Cuba hay unos locos que cogen un tanque de agua y lo ponen en el templo y le tiran cubo de agua a la gente, y esto es un desastre. Es lo que yo llamo el circo de Satanás dentro de las iglesias evangélicas, porque esto es una payasada para entretener a la gente. Ahora bien, ¿se habrá agotado el poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos? ¿Se habrá limitado el poder de Dios para ordenar a la naturaleza que mudezca al mar, que mudezca al viento, que haga silencio o viceversa? ¿Se habrá limitado el poder de Dios para multiplicar los panes y los peces? Yo creo que no, porque Hebreo dice que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué en el ministerio de los maestros, en el ministerio de los profetas del Antiguo Testamento y de los primeros apóstoles y en una generación de hombres de Dios de la Reforma, el poder de Dios se manifestaba de esa manera tan auténtica? ¿Y por qué hoy, en la generación de nosotros, hay ausencia, hay carencia de ese poder de Dios? No voy a hacer de esto una doctrina, pero sí las Escrituras nos revelan de dónde provenían la autoridad de Dios, y nosotros haríamos bien en comenzar a redescubrir las Escrituras y seguir la pisada del maestro, porque si yo tuviera que buscar un modelo para yo tratar de adquirir ese poder sobrenatural, esa verdadera manifestación de unción, de gloria y de presencia, yo no iría detrás de Benny Hill, ni de Ricardo Rodríguez, ni de Maldonado, ni de John Wesley, ni de ningún ser humano. Yo iría detrás de Jesús. Yo seguiría la pisada del maestro. Ahora, ¿cómo vivía Jesús? ¿Cuál era la fuente? ¿Cuál era el secreto por el cual el maestro constantemente, a pesar de no tener título, a pesar de no tener ninguna licenciatura, maestría, doctorado, a pesar de aparentemente, entre comillas, para la gente de su época ser un don nadie, a pesar de ser el simple hijo del carpintero, de la clase no muy buena de Israel, a pesar de ser el desecho de su sistema, del sistema religioso, a pesar de verlo como un simple pastorcito, pero había algo, en él fluía, el poder de Dios se manifestaba. Y entre los que eran licenciados, máster, doctorado, con todos los títulos y con 20.000 doctorados y de 20.000 universidades religiosas, parafraseando, no sucedía nada. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 22, 14, versículos 22 y 23, nos damos cuenta de que lo primero que Jesús hizo fue despedir a sus discípulos, lo envió hacia la barca. Aparece la palabra entre tanto que él despedía a la multitud, y comienza el versículo 23, primera frase, despedida a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Y todos sabemos que si usted estudia los evangelios, constantemente Jesús se levantaba muy de madrugada, se iba hacia el monte y allí él se conectaba. Constantemente usted puede encontrar en las escrituras, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad allí y que los discípulos iban a ser zarandeados. Y esta tempestad no iba a ser desatada por Dios. Esta tempestad venía con el propósito de destruir, de ahogar a los discípulos allí, de causar ruina, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús sabía que para él contrarrestar, porque ahí, cualquiera que estudie un poquito con profundidad, ahí la palabra mar y la palabra viento no tiene que ver con el mar que está lleno de agua, ni tiene que ver con un viento simple. Tiene que ver con fuerzas espirituales que operan en el mar y que operan a través del viento, porque la intención de esto era destruir, causar muerte. Y Jesús sabía ya de antemano lo que él iba a pasar, porque no dice la Biblia que Jesús conocía, porque también él era Dios. Ahora, Jesús entendió de que para él poder confrontar al mal y a los vientos y que esto lo obedecieran, él sabía que él tenía que dotarse, tenía que ser empoderado, porque Jesús que está ministrando hoy era 100% hombre. Allí no había trampa, allí no había ningún invento de lo que hacemos hoy. Jesús sabía que la fuente de su poder provenía de su intimidad y de su relación con el Padre. Entonces, uno de los problemas por los cuales nosotros hoy no estamos operando en este poder de Dios, en esa autoridad espiritual, tiene que ver con que nosotros no hacemos lo que hizo Jesús, que Él despedía a las multitudes, Él despedía a sus discípulos. A nosotros nos gusta estar siempre en el escenario, a nosotros nos gusta siempre estar robando en el show, siempre nos gusta estar bla, 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 disertando, y yo me pregunto, ¿podrá un hombre o una mujer de Dios ser usado por Dios cuando vive dando lengua, bla, 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 24 horas al día? Porque o bien me conecto con la fuente de poder, o bien me quedo delante de los hombres. Jesús sabía que venía un reto tremendo, y él que hizo, despedía a la multitud. Nosotros queremos operar en el poder de Dios, pero no queremos despedir a la multitud. Y por eso que tú ves hoy, lo que tú ves hoy en las congregaciones son teatros, pastores que están predicando que ellos están más muertos que las congregaciones que le están predicando. Supuestos apóstoles y profetas que usted lo ve que de apóstoles y de profetas no tienen nada. Son muertos vivientes, son árboles sin raíces, cielos sin estrellas, son nubes sin agua. Todo es bla, 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 bla. Pero de esa manifestación auténtica de poder, nada. ¿Por qué? Porque viven constantemente delante de los hombres, no tienen valor. Es que han hecho de las multitudes una idolatría. Su satisfacción, su realización ministerial depende de las multitudes, no depende del Altísimo, no depende de su relación con Dios, sino que dependen de las multitudes. Son de estos hombres y mujeres que si no hay multitudes en el ambiente, si la atmósfera no hay multitudes, ellos no operan, ellos no saben ministrar. ¿Por qué? Porque se han hecho adictos a las multitudes. Pero aquí vemos al gran campeón de los campeones, el hombre en el que más poder operó, que él le sacaba el pie a las multitudes. Y dice la Biblia en el versículo 23, subió al monte a orar aparte. Porque si usted va al Evangelio de Juan, Jesús le decía a su discípulo número 1, mire de dónde proviene la autoridad de Jesús. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago aquí abajo en la tierra lo que yo veo que el Padre hace, lo que el Padre me revela, lo que el Padre me manifiesta. Yo simplemente lo tomo y lo desato aquí en la tierra. En otras palabras, yo no hago nada por mi propia cuenta. Cada madrugada yo me levanto, subo al monte a buscar mi relación con el Padre. Yo me conecto con el Padre y yo recibo órdenes, yo recibo una estructura, recibo un diseño de cómo operar, de cómo ministrar en el mundo espiritual. Y usted ve que hoy las congregaciones están llenas de pastores que quieren ministrar con el seminario, quieren ministrar con los títulos de licenciatura, los que estudiaron en un bachiller, en un diplomado, en una licenciatura. Error fatal. Jesús no era discípulo de ninguno de los maestros de la ley. Jesús simple y llanamente entendía que para él ejercer autoridad, para él ejercer fuerza, sobre el poder de la tiniebla, él tenía que cosa. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Él sabía
que la fuente de su poder venía de su relación con el Padre. Él sabía y entendió de que la fuente de su poder venía de su intimidad, de su comunión, de la permanencia que él tuviera delante del Padre. Nosotros los pastores, los apóstoles, profetas, evangelistas del tiempo del siglo XXI, no queremos pasar tiempo delante del Padre. Y por eso es que nos hemos convertido en marioneta. Nosotros somos como esa marioneta que se le mete la mano por abajo ahí, y la mueven para aquí y la mueven para allá, y lo que somos es hacen reír de la gente. Porque a mucha de la gente a la que le ministramos saben que nosotros simplemente somos vasijas vacías, muy por fuera, muy formados con muchos títulos, mucha teología, muchas palabras griegas, en hebreo, en latín, pero de poder de Dios auténtico no hay nada. Porque la Biblia declara desde Génesis a Apocalipsis que el poder, la fuente de poder del hombre de Dios y de la mujer de Dios provienen del cielo, provienen de su relación con el Padre, provienen de su conexión, de su intimidad, de su sometimiento al diseño, a la estructura, al modelo divino. Jehová le dijo a Moisés: hazlo todo como yo te lo he revelado en el monte. Y nosotros, el querer permanecer constantemente delante de los hombres, el que no querer despedir a la multitud, es la causa de que carecemos, estamos ausentes del poder de Dios. Jesús, la autoridad de Jesús venía de esa integridad ministerial en la que él operaba. Jesús no manipulaba a la gente para sacarle recursos. Jesús no hizo de lo que lo seguían un objeto de enriquecimiento como lo estamos haciendo nosotros hoy. Jesús trataba a la gente con respeto, con honra, con humildad, con amor. Jesús no usaba la necesidad, la carencia espiritual, la carencia física, económica de la gente como una fuente para él enriquecerse como lo hacemos nosotros hoy. Vaya a los evangelios, vaya a Mateo, Lucas, vaya a Juan. Se apartaba constantemente, se levantaba bien de mañana, bien temprano, y se conectaba con el Padre. Si usted ve este pasaje que estamos hablando en Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hoy nosotros, los hombres de Dios que existen hoy en el siglo XXI, hoy entramos a la presencia de Dios 5 minutos, pero yo leo la biografía de esos grandes hombres de Dios de unas generaciones de atrás que oraban 6, 7, 10 horas, en la madrugada no dormían. Entonces, ¿a quién pretendemos engañar? ¿Usted cree que usted va a reprender a Satanás? ¿Usted cree que el diablo le va a huir a usted? Hermano, amados y amadas, Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. Pero despertemos a una realidad. Satanás tiene una estructura de gobierno y de demonio, sin ofender a nadie, mejor que la iglesia local. Y mejor que muchos apóstoles y pastores, por no decir que todos. Y aunque Satanás no puede estar en todas partes, sí tiene demonio y tiene agentes de él en todas partes. Satanás usa la multitud para entretenernos, ministros del Evangelio. Satanás usa la multitud para desenfocarnos. Satanás usa la multitud para entretenernos. Porque Satanás sabe que las multitudes producen soberbia, producen orgullo, deseo de grandeza, fama, éxito, amor a todas esas cosas. Y Jesús, sabiendo esto, Satanás no lo pudo engañar, y Jesús sabía que la multitud muchas veces, o casi siempre, eran de tropiezo. Que las multitudes vienen a buscar, vienen para que tú les des. Las multitudes no vienen a ofrecer nada. Las multitudes vienen para que tú le llenes la barriga. Las multitudes vienen para que tú le des. Y creyéndote tú que estás haciendo una gran obra, lo que no te das cuenta es que el enemigo te está entreteniendo, te está desenfocando. Jesús supo discernir esta realidad espiritual. Y usted puede busque una concordancia bíblica, la frase que diga despedida a la multitud. Usted va a ver que constantemente Jesús le estaba diciendo a la gente: permiso, retírense, que yo tengo que ir a hablar con mi Padre. Yo vine con una misión y yo tengo que enfrentar a un enemigo que, para yo poder derrotarlo,
tengo que recibir constantemente poder del cielo. Nosotros no queremos darnos cuenta. Y vivimos en congresos, y vivimos en talleres, y vivimos en congresos, y en 1000 congresos, y congresos apostólicos, y congresos proféticos, y congresos evangelísticos, y congresos de economía, y congresos de negocio, y congresos de adoración, y congresos, y congresos, y congresos, y congresos, y congresos, y congresos. Y las naciones se están despedazando. El mundo se está desbaratando. Las fuerzas de la tiniebla están avanzando. Más que el mundo venir a la iglesia, la gente de la iglesia se están apartando y se están yendo para el mundo. El evangelio que se vive en las iglesias es mundano, impío, comercial. ¿Para qué hablarte? Porque no te estoy metiendo mentira. Entonces, quiero hacerte esta pregunta y quisiera que tú me comentaras en los comentarios. La autoridad espiritual del creyente, ¿de qué fuente proviene? ¿De una agenda, de los títulos, de las posiciones, de los cargos? ¿O viene de una relación consistente, sólida, constante con el Padre? De una dependencia de la palabra y de la fuerza del Espíritu de Dios. Dios nos ayude y nos concienticemos que mientras no despidamos a la multitud, no vamos a ejercer autoridad espiritual contra los embastes del diablo y sus demonios. Jesús constantemente se levantaba bien temprano y se iba a lugares oscuros y solos y oraba. Jesús constantemente estaba dependiendo del Padre. Jesús siempre, me encanta esa frase que él decía: yo no hago nada por mi propia cuenta. Nosotros hoy lo estamos haciendo todo de la fuerza física. Y aunque quizás tú puedas decir que tú ayunas, que tú oras, pero en ti y en mí hay soberbia. En ti y en mí hay deseo de éxito, de fama, de grandeza. En ti y en mí hay celo ministerial, hay celo religioso. En ti y en mí hay amor al dinero. En ti y en mí hay tantas cosas que precisamente por no querer despedir a la multitud, no la hemos podido ver. Pero hace rato que el Espíritu Santo te está revelando cuántas cosas hay en ti y en mí que nos están impidiendo ejercer la autoridad espiritual contra Satanás y sus demonios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es tu amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde la Iglesia Bíblica El Evangelio del Reino, desde Cuba, la provincia de Las Tunas. Suscríbete al canal, por favor. Ayúdanos a compartir el canal. Ayúdanos a llegar a más personas. Y coméntanos qué tú piensas. Que realmente será realidad todas estas supuestas manifestaciones de unción, de gloria y de presencia que hay hoy en las iglesias. ¿Realmente se estará manifestando Dios de una manera auténtica como lo revelan las Escrituras en las iglesias del siglo XXI? ¿Será real todo lo que las redes sociales revelan o lanzan por los diferentes canales sobre señales, milagros? Ten cuidado con eso. Hay un espíritu de engaño en las redes sociales, en la mayoría de los círculos religiosos, donde lo que están es tratando de manipular y de controlar a la gente. Dios te bendiga. Tu amigo y hermano Andrés. Gracias y paz. Bendiciones.